Quiero animarles a que continuemos con lo que comenzamos justamente el día Viernes Santo. Estamos estudiando las súplicas desde la cruz. Vamos a continuar con la tercera y cuarta súplica o clamor expresado por Jesucristo en la cruz del Calvario antes de su fallecimiento. Para recordar, vimos la primera súplica, que fue la súplica por el perdón, donde el Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, recordando que son las palabras que definen nuestra salvación. Es el momento donde el Señor Jesucristo clama por los enemigos del Padre, asume el lugar de castigo que merecíamos nosotros y se ofrece en un sacrificio vivo delante del Padre Celestial para que todos nuestros pecados fueran perdonados y hoy tengamos salvación. Importante recordar que Él no tenía esa obligación y nosotros no lo merecíamos, sin embargo lo hizo para que nosotros tengamos vida eterna. Vimos también una súplica por seguridad de salvación para un hombre que tiene la oportunidad de ver a Jesús clavado a su lado, de ser testigo de su sacrificio y de recibir al Señor Jesucristo en ese momento. Cristo mismo le garantiza la seguridad de salvación cuando Él le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, como una promesa. Y este ladrón que no merecía sino la muerte, reconoce a Cristo como su suficiente Salvador y disfruta de la vida eterna. En esta mañana quiero compartir el texto que se encuentra en Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Continuamos con las súplicas desde la cruz. Vamos a ver en este de Juan capítulo 19, verso 26 y 27. Dice la palabra: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta súplica se conoce como la súplica por compasión o la súplica de compasión. Es impresionante ver al Señor Jesucristo en sus últimos momentos. Recordemos que el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, fue golpeado, fue escupido, fue abofeteado, fue latigado, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, tuvo que cargar la cruz en el Gólgota. Para este momento él ya está crucificado, ya se está desangrando, tiene unos clavos en las extremidades, y aún en ese escenario el Señor Jesucristo se mantiene fiel a su humanidad y a sus responsabilidades humanas. Es impresionante que el Señor Jesucristo haga o haya hecho lo que hizo en la cruz. Hay algo infinitamente conmovedor en el hecho de que Jesús, en la agonía de la cruz, en el momento en que la salvación del mundo pendía en la balanza, pensó en la soledad que su madre sentiría cuando Él se fuera. Jesús fue un hijo fiel hasta la muerte. No podríamos tener fe en un Salvador que fue fiel al Padre en su divinidad, pero no lo fue en su terrenalidad. La palabra nos exhorta en los mandamientos que debemos honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Y el Señor Jesucristo, pues tenía a su mamá. Podemos asumir que José, su padre legítimo en esta tierra, pues había muerto hacía mucho tiempo. La Biblia no nos relata el momento en el que él falleció ni cómo falleció,
pero sí nos menciona a José la última vez cuando Jesucristo tenía 12 años y se extravió y fue encontrado en el templo. María, a diferencia de José, sí aparece a lo largo de todo el ministerio público de Cristo, tanto así que María estuvo hasta el último instante con su hijo. Jesucristo, como el hijo mayor y como hijo soltero, tenía la responsabilidad de cuidar de su madre. Cuando Jesús va a la cruz en ese estado, Él centra su mirada en su mamá. Pues desconocemos las motivaciones en su corazón, pero las interpretamos por sus palabras. Dice el texto que vio a su madre. Yo me imagino que en los momentos más difíciles de nuestra vida, nuestra tendencia es mirar a ver quién nos puede ayudar. No pensamos mucho en a quién podemos ayudar. Sé también por experiencia que cuando las personas están a punto de morir, pues piensan en el futuro y en el bienestar de sus seres amados. Y en este caso, la humanidad de Cristo se revela cuando Él fija la mirada en su mamá. Hay un dato muy importante para entender, y es que los eventos previos a esta expresión de Jesucristo respecto a su mamá, cuando Jesús empezó a hablar, la Biblia relata que los romanos, los soldados romanos, echaron suertes para ver quién se quedaría con la túnica de Cristo. Un dato interesante en la cultura judía es que generalmente las personas se vestían con 5 piezas y una de ellas era la túnica. Dentro de la cultura era normal y natural que la mamá fuera quien le diera la túnica a su hijo. Lo que podemos interpretar es que muy seguramente la túnica que usaba el Señor Jesucristo fue un regalo de su mamá. Cuando el Señor dirige la mirada hacia su madre en este momento, y no antes, podemos interpretar que cuando los soldados están echando suertes por la túnica, el Señor Jesucristo tiene entendimiento de que María, al ver que su hijo estaba crucificado y además se estaban rifando su túnica, ella tendría en ese momento un escenario muy emocional, estaría experimentando justamente el dolor emocional de ver que lo que ella le había regalado a su hijo se lo estaban feriando y lo estaban tomando como si fuera una burla. Es en ese momento cuando la palabra relata que el Señor Jesucristo se fija en su madre y le habla. Imaginémonos lo que sentiría María de ver todo ese escenario y que su hijo saque fuerzas y le hable y le diga: mamá, yo estoy pendiente de ti. Él le dice a su mamá, mujer, he ahí a tu hijo. María estaba perdiendo un hijo, pero Jesucristo le está diciendo: estás perdiendo un hijo, pero estás ganando un hijo nuevo. Vas a tener que adoptar ahora un hijo al cual puedes amar y un hijo que se va a hacer cargo de ti. Él mira a Juan y le encomienda a su madre. Entonces pensemos un poco en la relación de Juan con María y Juan con Jesús y Jesús con María. La palabra nos enseña que el discípulo amado del Señor Jesucristo fue Juan. Así que era natural que Juan hiciera parte de la vida del Señor Jesucristo de una manera cercana. Una de las mujeres que todo el tiempo estuvo con Jesucristo fue precisamente su madre. Así que Cristo no le está encomendando a su mamá a cualquier personaje. Se lo está encomendando a la persona en la cual el Señor Jesucristo podía confiar de mejor manera para que su mamá estuviera bien. Lo que quiero comunicar es que el Señor Jesucristo está pensando en la persona ideal para encomendar a su mamá. Tenía que ser
una persona que la respetara, que la honrara y sobre todo que la amara de la manera que Cristo podía haberla amado. Así que para María significaba ser encomendada a alguien que la cuidaría verdaderamente, no simplemente alguien que, bueno, ahí le dejo, sino alguien que realmente se iba a preocupar por cuidar de ella. Para Juan era un honor, un privilegio que Cristo, su Señor y su Salvador, le encomendara el cuidado de su madre. Si Jesús amaba a Juan y Juan amaba a Jesús, él amaría a María de la misma manera que amó a su Redentor. ¿Por qué el Señor Jesucristo se preocupaba por su mamá si la Biblia nos dice que Jesucristo tenía más hermanos? Porque ellos no se encargarían de ello. Hay dos asuntos particulares. Uno, el Señor estaba en Jerusalén, posiblemente sus hermanos, su demás familia estarían en Galilea, no estarían presentes en ese momento. La Biblia no relata que María estaba con los hermanos de Jesús. La Biblia relata que el único que estaba con María era justamente Juan, hablando de los varones, porque había otras mujeres ahí presentes. Lo que podemos entender es que la familia del Señor Jesucristo terrenal, sus hermanos, no tenían buenos vínculos con él a causa justamente del ministerio de Cristo. Una evidencia de eso está en Juan capítulo 7, versículo 5. Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Lo que entendemos es que los hermanos del Señor Jesucristo eran muy desapegados del Señor Jesucristo. Si María andaba con el Señor Jesucristo para todas partes, posiblemente sus otros hijos no sentirían mucho afecto por el Señor Jesucristo a causa de ese favoritismo que expresaba María por él. Así que el Señor Jesucristo no iba a encomendar a su mamá, a sus hermanos, sabiendo que no creían en él, que tal vez no iban a tener un buen cuidado de su mamá. Esto es bastante triste. El Señor tiene que buscar a un extraño, a una persona sin lazos de sangre, para que cuide de su mamá. Él no podía encomendarla a su propia familia, así que el Señor sabía con quién estaría mejor su mamá. Miremos algo muy importante. El Señor Jesucristo iba a morir. Sin embargo, él tiene en su corazón y en su mente el pensamiento de cuidar de alguien que iba a quedar sola en esta tierra. Si María era viuda y su familia no se hacía cargo de ella y él era responsable hasta ese momento, él era consciente de que debía ser responsable de su mamá aún después de que él ya no estuviera. Vemos la fidelidad tan impresionante del Señor Jesucristo, no solo en su divinidad, sino en su humanidad. Él simplemente podría haber muerto y ya. Pero dentro del discurso de sus súplicas en la cruz, Él está pensando en su madre. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo 5, 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Miren, estas son palabras duras, ¿cierto? Si yo, teniendo, no proveo para mi casa, si yo no me esfuerzo para proveer en mi casa, si no salgo a buscar para mi casa y no cuido de los míos, la palabra nos está diciendo que de nada sirve proclamar la fe. Es decir, yo no puedo decir que soy cristiano, que realmente he creído en Jesucristo cuando tengo abandonada mi familia y no me esfuerzo por cuidar de los míos. Dice no solamente que no es cristiano, dice que es peor que un incrédulo. Yo me pongo a pensar que es peor que un no creyente. Pues lo único que se me ocurre es un demonio. La Biblia es tan radical en que nosotros tenemos una responsabilidad en esta tierra de cuidar de los nuestros,
que lo lleva al escenario de ser peor que un incrédulo. Entonces, Jesucristo tiene que ser coherente con su palabra. El Señor Jesucristo no podía simplemente morir en la cruz y dejar a su mamá a ver qué pasaba. Claro, Jesucristo podría haber mirado a su mamá y decirle, te bendigo, Dios te proveerá, tranquila. Él fue más allá de eso. Él le dice, mamá, voy a ser coherente con la palabra que yo mismo voy a revelar, y es que yo voy a seguir cuidando de ti aun cuando me vaya de esta tierra. No podemos simplemente separar la cosa espiritual de la cosa material. Doy una ilustración. A nosotros nos gusta decirle a las personas, el Señor te bendiga. Y ya, me siento muy cristiano con eso. Pero debería ser mejor que si yo tengo un pan para darle, cojo el pan, se lo doy y le digo, el Señor te bendice y me usa a mí para ello. No le voy a decir que me usa a mí, pero es una manera de expresarlo. Lo que quiero comunicar es que Dios, por medio de Jesucristo, a través de Juan, bendeciría a María en su provisión. Cristo no podía simplemente decirle, yo te bendigo, mamá, sino que él de una manera material y visible le dice, mamá, voy a seguir cuidando de ti, aun cuando me vaya y parta a la presencia de mi Padre. Entonces esto es muy importante, hermanos. Pongámonos en los zapatos de María. Ahora, cuando María es visitada por un ángel y le dice que va a concebir al Salvador, ella dedica su vida a criar al Señor Jesucristo como mamá. Ella tendría que haber cambiado pañales, bañado a Jesús, alimentar al Señor Jesucristo, amamantar al Señor Jesucristo, vestirlo, atenderlo. Cuando Jesucristo caminara por el taller de José y se le clavara alguna astilla, ella tendría que haberle quitado las astillas de los pies, de las manos. Entonces, imaginémonos los sentimientos que tendría María en ese momento. La primera vez que María sintió el temor por la pérdida de su hijo fue cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores y ellos tienen que huir justamente. En ese escenario, imaginemos el temor de María, pensando en que su hijo iba a morir y tener que huir con él. También recordemos cuando Jesús se le perdió a María, el susto tan tenaz que pasó María pensando que se le había perdido su hijo. Imaginémonos los sentimientos de María al saber que los hermanos de Jesús no lo querían, no lo respetaban, no lo honraban como Señor, no creían que verdaderamente Él era el Redentor. Ella había amado al Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta ahora, y ahora lo ve tan indefenso. ¿Qué sentiría María al verle la frente al Señor Jesucristo, toda llena de espinas y rasgada la frente, cuando ella seguramente cuando pequeño le besaba la frente a su bebé, cuando él estaba acostadito ella se acercaba y le besaba su frente, y ahora ver su frente rasgada? Imaginémonos ver las manos de Cristo en la cruz, y esas manos que ella lavó, que ella cuidó, que ella consintió, que ella tomó, que ella besó. Imaginémonos ver tantas veces que había cargado al Señor Jesucristo, que lo había alzado, que lo había tenido en su regazo, y ahora no podía hacer absolutamente nada para ayudar a su hijo. Ella sabía que su hijo tenía el poder de darle una orden a legiones de ángeles para que descendieran. Sin embargo, ella no podía hacer nada. Imaginémonos el dolor que sentía María en su corazón. Entendemos por qué el Señor Jesucristo le habla a su mamá y le dice, he aquí, yo me voy, pero tienes un hijo. El Señor era sensible al corazón de María, y creo que era una expresión de amor para ella al decirle, yo estoy pensando en ti y me preocupas y voy a cuidar de ti,
Así que vemos a un hijo fiel hasta los últimos instantes de vida. Aquí hay algo muy importante también, y es que Jesús le estaba compartiendo a María una información fundamental, y es que a partir de la muerte de Cristo, el lazo de sangre con María se rompía. Ya Jesús dejaba de ser su hijo para convertirse en su Señor, en su Dios y en su Salvador. A partir de esas palabras que Jesús le está compartiendo a María, le está diciendo: hoy dejo de ser tu hijo para ser tu Señor y para ser tu Salvador. Esto es tenaz, hermanos, porque son 33 años en los cuales María ha visto a Jesucristo como su hijo. Yo no creo que ella en las mañanas se levantara simplemente a decir: oro a ti, hijo, sino que ella miraría a Jesús como hijo. Y aquí el Señor, cuando le dice: ya no soy tu hijo, ahora mira a Juan como tu hijo, ahí te lo dejo, le está recordando lo que ella cargó en su corazón durante tantos años. Y es que Jesucristo no le pertenecía. Ella le pertenecía a Jesucristo. Ella en ese momento entendería que fue un medio, un instrumento glorificado y honrado por el Señor, pero que finalmente los propósitos de Dios estaban por encima de todo afecto materno. Ella debía entender en ese momento que ya no necesitaba un hijo, sino que necesitaba un Salvador y un Redentor. Esto es impresionante, hermanos, cuando entendemos estas palabras. Para finalizar esta idea, el texto dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos cómo Juan obedientemente, responsablemente, a partir de ese momento, recibió a María como si fuera su madre, y entendemos que mientras dependía de él y hacia el futuro, él se hizo cargo de María, la madre de Jesús. Vamos a ver la cuarta súplica. Hemos visto la súplica por perdón, hemos visto la súplica por seguridad, acabamos de ver la súplica por compasión, y ahora vamos a ver una súplica de angustia. La súplica de angustia. Miremos lo que dice Mateo capítulo 27 del versículo 46 en adelante. Mateo 27 del versículo 46 en adelante dice, desde el 45 mejor, Mateo 27, 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Miremos, hermanos, cómo este evento es la ilustración del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo y los eventos que lo acompañaron. Solo en la cruz podemos ver sin ambigüedad el amor de Dios de manera clara y perfecta. Dios mismo, de manera personal, vino a nuestro lado del abismo, dispuesto a sufrir con y por nosotros en el Gólgota. Su amor se desbordó al mundo con total claridad, de manera brillante, de manera santa, y finalmente tenemos la razón más importante y la evidencia más clara
para creer en un auténtico encuentro entre Dios y el hombre. En la cruz se enfrentan la santidad e ilimitado amor con un clamor de angustia por el cual nosotros fuimos redimidos. En la cruz está todo el horror, pero también toda la gracia con toda su plenitud y maravilla. Los primeros 3 clamores fueron pronunciados de día, pero ahora la naturaleza cubre con oscuridad el sufrimiento de su creador. Este clamor de abandono, como generalmente es llamado, fue apropiadamente el centro de las 7 palabras. Es la palabra más importante porque nos lleva al misterio de nuestro Dios sufriente. Cristo no murió para hacer que el Padre le amara. Cristo no murió para hacer que el Padre le amara. El Padre Celestial, el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu se han amado eternamente y por los siglos de los siglos seguirán haciéndolo. Ellos se exaltan mutuamente el uno al otro, han tenido una relación permanente desde la eternidad y para la eternidad. El Señor dice que nos amó desde la fundación del mundo. La palabra nos da a entender que el Señor se ha amado a sí mismo eternamente y para siempre. La voluntad del Padre y del Hijo tenían que coincidir en el perfecto autosacrificio del amor. Lo que quiero comunicar es que debe haber un entendimiento de que el sacrificio de Cristo no fue que el Padre se sentara con el Hijo y con el Espíritu Santo a discutir, bueno, si quieres ir a la tierra, si te vas a someter a mi autoridad, si vas a morir por los pecadores, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? No, hay una unidad de pensamiento absoluta como una sola persona. Es claro entender que tanto el Padre como el Hijo estaban de acuerdo en la manera en que usarían sus elementos de carácter y su poder y autoridad para redimir a la creación. Era necesario que se hiciera de esa manera y el Padre y el Hijo lo sabían. Lo que quiero comunicar es que desde la eternidad, desde el momento en que en Génesis Adán y Eva pecan, el Señor, en un pleno conocimiento y entendimiento de su sabiduría y de lo que era necesario, Él comunica en el protoevangelio que Cristo vendría a morir por cada uno de nosotros. Lo que llevar a entender es que pensemos en lo siguiente. Tú sabes que en determinado momento de tu vida va a ocurrir una situación muy difícil. Durante años, sabes que cada año que pasa se está acercando ese momento. Es decir, el Padre y el Señor Jesucristo desde la eternidad sabían que en un momento determinado del tiempo, Cristo tendría que recibir el pecado de todos nosotros sobre sí mismo. Y Dios, por ser santo, no podría tener comunión con Él por un instante en toda la eternidad. En otras palabras, después de tener una relación de amor permanente y eterno, por un instante tendría que romperse esa comunión. Otra manera de ilustrarlo, en estos tiempos de pandemia donde no nos hemos podido ver, donde hemos estado separados, donde carecemos del abrazo, del beso, de las personas que amamos, que necesitamos, que están lejos, tal vez nos vemos por la cámara y nos sonreímos y hablamos, pero sabemos que hay algo que hace falta. Es como que el Señor sabía que ese momento llegaría y que no tendría la cercanía que siempre había mantenido con su Hijo. No podemos malinterpretar la Trinidad cuando abordemos este sagrado clamor. Cuando Jesús exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No deberíamos pensar que el Padre y el Hijo se separaron en su ser, pues su esencia, en otras palabras, cuando el Padre abandonó el Hijo, la Trinidad no se dividió en dos. Lo que hubo fue una ruptura de la comunión,
no de la unión fundamental del Padre y del Hijo. Es importante entender eso. Si entendemos un poco mejor el misterio de la Trinidad, lo que quiero comunicar es que cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, no está haciendo referencia a que se separan en su esencia, sino que se separaron en su comunión, en su relación. El Padre no podía tener comunión con su Hijo en ese momento porque Dios es santo y Cristo estaba recibiendo toda la inmundicia de nuestro pecado sobre Él. De acuerdo con la tradición judía, el día empezaba a las 6 de la mañana. Entendemos entonces cuando leemos que Cristo fue crucificado a la tercera hora, eran las 9 de la mañana, por lo tanto estuvo colgado en la mañana a la luz del sol, pero después de la hora sexta, o sea, al mediodía, dice el texto que llegó una oscuridad que se expandió por la tierra. La gente hace interpretaciones de que fue un eclipse, de que pasó algo así como de la rotación de la tierra. Lo que debemos entender es que el sol se oscureció por un acto sobrenatural de Dios. Porque es importante entender el concepto de las tinieblas. En el versículo 45 dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cuando dice sobre toda la tierra, es toda la tierra. Esto es algo sobrenatural porque por la rotación y traslación que tiene la tierra en su eje, pues no es posible que haya oscuridad en toda la tierra al mismo tiempo. Si hay oscuridad en un lugar, en otro lugar habrá luz. Así que cuando hablamos que dice la Biblia que hubo oscuridad y tinieblas sobre toda la tierra, debemos interpretarlo de manera literal. Es decir, que hubo algo sobrenatural, porque no era natural. ¿Qué significa esa oscuridad? La oscuridad siempre se asocia en la Biblia con el juicio de Dios por el pecado. Lo que entendemos es que la oscuridad llegó por el cúmulo de la culpa de todos nosotros sobre Jesucristo. Esa oscuridad representa el juicio del Padre sobre su Hijo. Es como que en ese momento Dios no puede ver a Jesucristo como su Hijo, sino que lo ve como un objeto de sacrificio donde la ira de Dios recae como si fuéramos nosotros. Pensémoslo de esta manera. Si uno va a castigar a una persona por un pecado y nuestro hijo toma el lugar que se merece esa persona, ¿le pegaríamos de la misma manera? Posiblemente no. Si la persona no es mi hijo, le doy con todo, porque es culpable. Pero si mi hijo, que no es culpable, toma el lugar por esa persona y yo debo disciplinarlo, pues le pego, pero no le pego igual. A mí me encantan las películas de acción. Hay una película que se llama Los Piratas del Caribe. Hay un joven, un protagonista ahí de la serie. Él llega a un barco a tratar de rescatar a su papá y a encontrar una llave, el barco de David Jones. Él pierde una apuesta, lo van a flagelar y su papá dice, yo me encargo de flagelarlo. El hijo se pone bravo con su papá y le dice, ¿te sentiste bien por haberme flagelado? Y él le dice, yo tomé ese lugar porque si no hubiera tomado ese lugar, te habrían flagelado de una manera diferente y te habrían hecho un mayor daño, así que prefería flagelarte yo mismo. El Señor Jesucristo fue castigado con toda la ira de Dios a causa del pecado, como si no fuera su hijo. Él tenía que descargar en Jesucristo la justicia de manera plena, total, de manera correcta. Si no hubiera hecho el sacrificio de manera perfecta, no tendríamos salvación y la justicia no habría sido satisfecha. Por esa razón, Dios no podía tener la comunión que siempre tuvo y mantuvo con su Hijo. Por eso las palabras, Padre, Padre, perdónalos, y luego dice,
Señor, Señor, o Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miren esto tan interesante. Estas palabras del Señor están en el Salmo 22, del versículo 1 hasta el 3. Jesús dice estas palabras en hebreo y las personas no la entendieron, de Elí, Elí, lama sabactani. Dice la palabra que significan, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren eso tan importante. A lo largo de los evangelios, Jesucristo siempre se refiere al Señor como su Padre. Mi Padre y yo uno solo somos, tengo que ir a hablar con mi Padre, y todo el tiempo era su Padre, su Padre, su Padre. Pero en este momento donde la tierra estaba oscura, donde asumimos que el juicio de Dios estaba siendo efectivo en el Señor Jesucristo, donde la paga por nuestros pecados estaba siendo efectiva, las palabras del Señor Jesucristo cambian. Ya no le dice Padre, Padre, sino Dios mío, Dios mío. ¿Qué es lo que estamos entendiendo en este sentido? El Señor Jesucristo ya no se dirige a Él en esa relación que tiene con Él, sino que se dirige a nosotros en una posición como la que nosotros sí debemos tener. Él es el Dios, nosotros nos sometemos. El Señor Jesucristo estaba diciendo, hoy te reconozco como el Dios de todo, y yo sería un cualquiera que se rinde y se presenta delante de ti como pecador. Esto es muy importante. Cuando nosotros como hijos, bueno, lo digo por testimonio, cuando era pequeño me disciplinaban físicamente y cuando le iban a pegar a uno decía, mami, mamita, para que la pela no fuera tan fuerte. No tenía sentido que Cristo le dijera al Padre, papito, o padrecito, para que el Señor no derramara su ira. Cristo también está adoptando su posición como pecador. Él entendía que en ese momento Él era el más pecador de toda la existencia de la humanidad. Él tenía el pecado de todos nosotros a lo largo de la historia y por eso le dice al Padre, Dios mío, reconociendo la santidad de Dios y su condición de inmundo y maldito delante del Señor. Ahí es donde cobran sentido esas expresiones. El Señor debía desampararlo en ese momento. El Señor debía apartarse por un momento. El Señor debía darle la espalda por un momento. Recordemos las palabras de la zarza cuando Moisés está con el Señor y le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. La Biblia dice que Moisés vio la espalda del Señor. Entonces imaginémonos si le dice a Moisés que se quite los zapatos en un evento de esos, tendría que haberse apartado de Cristo porque Cristo en ese momento tenía todo el pecado de la humanidad sobre sí mismo. Es importante que entendamos este escenario. Segunda de Corintios 5:21 dice, Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros no siguiéramos desamparados, fue necesario que el Padre desamparara por un instante en la eternidad a su Hijo. Lo repito nuevamente, hermanos. Dios desamparó a su Hijo por su santidad frente al pecado por un instante en la eternidad, para que tú y yo nunca más en la eternidad estemos desamparados. Esa causa de esas palabras de Cristo, que nosotros hoy tenemos palabras de esperanza. Nosotros nunca, jamás estaremos desamparados sin la cobertura de Dios a causa de que el Señor desamparó a su Hijo por un instante en la eternidad. Cristo fue desamparado de su comunión con el Padre para que tú y yo nunca estemos desamparados. Y lo estoy hablando en términos de la eternidad, en términos de la salvación, en términos de la protección y la bendición de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que celebramos un día como hoy, que el Señor está cercano a nosotros.
Él se alejó de Cristo por un instante para estar cerca de nosotros permanentemente y eternamente. Notemos que Jesús se dirige a su Padre como Dios. Este cambio revela la ruptura de la comunión entre el Padre y el Hijo. El sufrimiento del Hijo se hace intolerable. Soportar el castigo sin la presencia del Padre magnifica el horror de su sacrificio. Pensamos en el sacrificio de Cristo, pero debemos también pensar en el dolor del Padre. Imaginemos por un instante el dolor que sintió el Padre Celestial al tener que ver a su Hijo como un cualquiera pecador, inmundo y maldito, y tener que apartarse de Él a causa de su santidad. Así que el Padre sufrió y Cristo también sufrió. Dios sufrió porque Dios desea amarnos. Cristo no podía sufrir como hombre sin que su naturaleza divina también sufriera. Aquí el Padre Celestial sintió el dolor de su Hijo amado. Dios tuvo que darse la espalda a sí mismo para que Él pudiera pagar la pena de nuestro pecado. Increíble, hermanos, que nuestro Padre haya tenido que pasar por el dolor de tener que darle la espalda a su Hijo para no darnos la espalda a nosotros. La santidad del Padre exigía que Él abandonara a su Hijo. Él fue maldito en nuestro lugar. Imaginémonos a Jesús cubierto de maldad. Jesús fue abandonado en la oscuridad para que nosotros pudiéramos andar en la luz. Lo repito, Jesús fue abandonado en la oscuridad para que nosotros pudiéramos andar en la luz. Dios debía infligir un castigo o asumirlo. Cristo fue abandonado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Amados hermanos, en estos días de Semana Santa, cuando nosotros vemos las películas de Jesús y lo vemos crucificado y vemos el sermón de las 7 palabras, es común que lloremos por los sufrimientos de Cristo en la cruz, pero no lloramos por nuestros pecados. Es común que lloremos por los sufrimientos de Cristo en la cruz, pero no lloramos por nuestros pecados. Hermanos, mientras nuestros pecados no nos aflijan, mientras nuestros pecados no nos den entendimiento, que es la decisión voluntaria de nosotros de apartarnos del Señor, no vamos a estar en camino al arrepentimiento. Cuando nosotros pecamos, es como que en ese momento tomamos la decisión de separarnos, de apartarnos del Señor. Dios no quiere desampararnos, pero cada vez que nosotros pecamos, nos hallamos desamparados por nuestra voluntad. Por eso es que el Señor necesita que confesemos nuestros pecados para que nuevamente la comunión con el Padre se restablezca. A Dios le duele estar separado de nosotros. Él envió a su Hijo para estar cerca de nosotros. Dios nos ama tanto que quiere pasar la eternidad con nosotros. Dios nos ama tanto que no nos ha destruido, no nos ha consumido, no nos ha desintegrado. Él quiere estar eternamente con nosotros. Ese es nuestro regalo, esa es nuestra esperanza. Y sin embargo, nosotros pobreteamos a Cristo en la cruz, pero no lloramos a causa de nuestros pecados, que fueron los que lo llevaron a Él a la cruz. Así que la cruz nos debe recordar el momento más doloroso en la existencia del Padre y en la existencia del Hijo, que son eternos, y es que su comunión se vio interrumpida por un instante en la eternidad. Amados hermanos, doy gracias al Señor por su preciosa palabra.